¿Le preocupa que esté malgastando su dinero? ¿Le preocupa si usted piensa que su esposa compra cosas innecesarias y derrocha el dinero? ¿O le preocupa que su esposo compra cosas que ya tiene y tampoco le consultó? ¿O que sus hijos de alguna manera, estén derrochando el poco dinero que les cuesta tanto trabajar? Bueno, saludos. Aquí vamos a ver este problema que surge en muchos hogares de miembros de la Iglesia Adventista, como también de otras sectas que practican el diezmo. Pues si usted está diezmando en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y encima de eso está dando ofrendas, usted está derrochando y malgastando su dinero, porque usted no está dando, ni devolviendo, ni está robando a Dios. Si usted no da el diezmo, porque el diezmo de la Iglesia Adventista, como ustedes ya han visto en los primeros 3 videos, no es bíblico. El diezmo, según la doctrina de Elena de White y de la Iglesia Adventista, no tiene fundamento bíblico. Diezmo, 10%, no es lo que la Biblia enseña cuando se compara a lo que enseña la Iglesia Adventista. La Biblia sí enseña un diezmo bíblico y se encuentra en Deuteronomio 14. Allí está todo lo que es la ley del diezmo y a eso se refiere Malaquías 3:10. Pero la doctrina del diezmo de la Iglesia Adventista es un invento. Y si usted diezma como ellos quieren regularmente de cada vez que le pagan a ustedes o de todo lo que usted agarra aquí o allá haciendo algún trabajito, lo está echando en un hueco sin fondo. Bueno, me estoy adelantando. Esta práctica de utilizar a creyentes cristianos para sacarles plata es muy antigua y es precisamente contra una práctica tal que Lutero protestó en sus 95 tesis, como ustedes ya saben y han estado escuchando. Voy nuevamente a volver con ustedes a estas 95 tesis para que ustedes me acompañen. Bueno, no quiero ser mal educado, porque no les he saludado como siempre, diciéndoles gracias, mis queridos hermanos, por llegar a este canal, el canal de su siervo, Pastor Haroldo Camacho, mediante el cual yo intento proclamar las buenas nuevas que solo mediante la obra completa, consumada, acabada, terminada de nuestro Señor Jesús, tenemos plena salvación y a nosotros se nos concede toda la justicia de Cristo, todo su amor, todas sus 33 años de vida perfecta, santa, de agradar al Padre con su amor, con su dedicación, con su entrega, amando a Dios y amando al prójimo. Toda esa vida se pone a mi cuenta, se atribuye como mía. Cuando yo confieso fe en el nombre de Jesús, en esa obra, en su persona. Y es que tampoco esa fe viene de mí, esa fe me es dada. Y todo eso se llama justificación, cuando yo pongo
pongo mi confianza en que la vida de Cristo es la mía. Soy justificado, soy declarado justo una vez y para siempre. Alabado sea el Señor. Y eso me llena de gozo y de un deseo de servirle. Y al mismo tiempo, esta doctrina es la más perseguida y la más odiada por muchos cristianos que no les gusta que les quiten sus obras, porque por gracia sois salvos. Bien, ese era el énfasis de Lutero, pero en estas tesis él estaba comenzando a protestar a favor del Evangelio. Él era profesor de Biblia y Teología allí en la Universidad de Wittenberg en 1517, y con estas tesis él llamaba al debate a todos aquellos académicos que quisieran debatir esa horrible práctica del papado en aquel entonces para recaudar fondos y construir la Basílica de San Pedro. Ese era el Papa Leo X. Era el hombre más acaudalado, como vamos a ver, de Italia, o tal vez estaba entre los más acaudalados, pero él prefería usar el dinero de los fieles incautos, de tal modo que se organizaron un plan de vender indulgencias papales. La iglesia creía que tenían el repositorio, un tesoro de la gracia y de la misericordia de Dios, y el Papa tenía el derecho de usar esa misericordia y esa gracia a su antojo. Y entonces él dijo: vamos a vender estos certificados de indulgencia, con los cuales los que compraban se les daba fe que sus parientes, sus abuelitos, sus tíos, tías, tal vez hijos, hijas que habían muerto, habían fallecido, esposa, esposo, ahora tan pronto caía la moneda en el cajón, tan pronto se escuchaba el tintineo de la monedita en el cajón, las almas salían volando del purgatorio. Me hace recordar de un cantico que aprendimos en la escuela sabática de niños, cuando yo era niño allá en Barranquilla, y iba pues al programita de los niños de la escuela sabática, y las maestras comenzaban con el cantico. Mientras pasaban un recipiente para que los niños, ya bien instruidos por sus padres, les habían dado unas moneditas para que colocaran en el ofrendario. Y pues todos los padres de que yo recuerdo, todos los niños, aún los más pobrecitos, tenían ahí una monedita de 1 centavo. Todos. Yo no recuerdo qué monedas había en aquel tiempo. Caigan las monedas, óiganlas caer, todas para Cristo, Él lo va a saber. Caen, 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 óiganlas caer, todas para Cristo, Él lo va a saber. Él lo va a saber. Y por lo tanto, la insinuación con que le lavaban el coco a uno como un niño
es que Él lo va a saber si tú pones la monedita. Quiero mostrarles las moneditas acá, ¿no? Porque no se ven muy bien, ¿no? Yo tapo mi cara aquí como mal educado, ¿no? Este es el penny, el centavo en Estados Unidos. Aquí hay una monedita de 5. Y aquí usan también lo que llaman la peseta, los 25 centavos, que aquí no se puede ver bien. Hay una monedita de 10 centavos también, aquí está. La monedita de 10 centavos es la más chiquita, ¿no? Ese es el fundamento de la doctrina del quid pro quo, en latín, esto por aquello. Dios te pide algo y si tú le das a Dios lo que Él te pide, Él lo va a saber y te va a tratar bien. Pero Él también lo va a saber si tú eres el niño que no tienes monedita que poner. Dios lo va a saber. Ustedes me disculpan por este ejemplo tan craso. Pero sí admito, confieso, lo hice de adrede. Porque no es justo, hermanos, que ustedes estén derramando y echando a perder su plata con la doctrina del diezmo de la Iglesia Adventista, que no es la doctrina del diezmo bíblicamente hablando, y eso ya lo hemos visto. Hasta los más doctos académicos, hablando de uno en particular, cuyo escrito lo vimos en la revista Beritolam, la revista académica de la Universidad Peruana, donde yo enseñé hace muchos años. De tal modo que Lutero protestaba con esta doctrina de vender estas indulgencias, que si tú compras el favor de Dios, Dios te va a bendecir. Son negociantes de la gracia. Bueno, vamos a ver algunas. Porque yo me pongo a hablar y no hago lo que debo hacer, ¿no? Ustedes me disculpan. La 21, la tesis 21, hierran o se equivocan aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. No a causa de la sangre de Cristo derramada en la cruz. No. A causa del dinero que ponen en el platillo, del diezmo. Yo no quiero decir que una congregación local que muy inocentemente allí está adorando a Dios a su manera como lo ha conocido, no sienta en su corazón el deseo de ayudar a pagar por la luz, por el espacio en que están, por el agua. No le quiero quitar eso a nadie. Pero cuando se trata de que es una doctrina falsa, engañosa, que busca quitarle su fe en Cristo y colocarle su fe en monedas. Es una doctrina engañosa. Y usted verá lo que va a hacer con su dinero. El número 27, mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando del purgatorio. Van a decir algunos, pero la Iglesia Adventista no tiene doctrina del purgatorio. Pues claro, ¿quién no sabe eso?
pero sí tienen doctrina de quemazón, achicharramiento, muy parecida a la doctrina a los hornos de Auschwitz, donde quemaban los restos de los judíos que morían con los gases en esos edificios. Les decían, vayan a bañarse, y entraban allí pues con la vergüenza de su desnudez, y mientras estaban allí les echaban gases y luego quemaban los cuerpos. Y después no terminaban con eso, sino que les sacaban el oro y la plata de los dientes. Ya les habían sacado los anillos, los collares, todo. Bueno, da mucho que pensar. Así que la doctrina del diezmo adventista es que tú haces un pacto con Dios. Se le llama el pacto. Y si tú no cumples con el pacto, Dios te va a castigar. Dios va a retener su mano de bendición. Y si tú mueres con el diezmo en la repisa de tu casa y no lo entregaste, achicharramiento. Ya ustedes, como es parte de la doctrina adventista, cada cual durante los 1000 años van a tener los libros abiertos de todos aquellos que llegaron allí, y a ellos se les va a conceder el gran chismoso privilegio de ver los secretos del récord del registro de los ángeles y ver allí los pecados. Y entonces usted tendrá el gran privilegio, según la doctrina de Elena White en El conflicto de los siglos y en otros lugares, de decidir por cuánto tiempo se va a quemar esa persona y a qué temperatura. Más o menos hablando, usted va a decidir el castigo de esa persona. Y como yo le dije a un hermano aquí anteriormente que me escribió, también reclamándome que por qué sembraba cizaña y otras cosas así, ¿no? Yo le dije, no, muy bien, hermano. Escríbame, por favor, ¿cuánto tiempo me va a dar usted en el horno, en el fuego eterno? ¿Por cuánto tiempo quiere usted que yo me queme? Póngalo allí y me lo manda a mí. Aunque la Escritura dice no matarás, entonces el adventista redimido sí, de acuerdo a la doctrina de ellos, de los 1000 años, ellos sí reciben el privilegio y la honra de, pues, ¿qué? Matar. Empujar el botón del chamusqueo, de la tortura, del dolor, de los gritos. Allí es donde vas a parar, dice la doctrina adventista, si eres infiel al pacto. Y hay muchas personas que les da neurosis, dolor de cabeza, enfermedades, náuseas. Es decir, hay personas bien sensibles a esta doctrina y son las que sufren peor, porque se desesperan, no teniendo dinero que poner, usar para comprar bocado de pan para sus hijos. Y según Elena de White, el diezmo no debe ser usado ni para emergencias, ni para ayudar al pobre. Así que si tu vecino, quiera Dios que no sea tu esposa, si tu vecino viene y te dice, mire, usted tiene unos centavitos con qué pagar por el taxi para llevar a mi esposa a la clínica,
que está teniendo un desangrado, yo creo que le llegó la hora del parto. No, yo aquí tengo el dinero del diezmo y no lo puedo gastar, porque ese dinero es apartado para el Señor. El verdadero adventista tiene que responder así. Ojalá no sea la vida de su hijo, de su recién nacido, de sus hijitos, de su teenager, de su adolescente que está en juego, o de su misma esposa. Bueno, 28. Cierto es que cuando al tintinear la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento. Mas la intercesión de la iglesia depende solo de la voluntad de Dios. El 32, la tesis 32. Serán eternamente condenados junto con sus maestros aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencias. Yo decía ayer, ¿no? Porque el primer video que hice sobre este tema se le dañó el audio y ojalá este audio esté saliendo bien. ¿Qué tal si tú llegas al cielo? Hablando de una parábola, ahora no vayan a malinterpretar, porque aquí todos miden lo que uno dice, lo miden con una lupa para después criticarlo y decir cuánta cosa. Pero como yo les he dicho, ¿no? El Señor dijo, alegraos, regocijaos y alegraos. Ese alegraos es salten de gozo, salten de alegría cuando hablen mal de ustedes. Por causa de mi nombre, no es por causa de la iglesia. Es su nombre, y su nombre es Yeshua, Salvador. Así que todos lo están mirando acá con lupa. ¿Qué les parece? Bien, hermanos, seguimos. Estaba revisando a ver si el sonido está saliendo bien. Así que vamos ahora a la 36. Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aún sin carta de indulgencias. Esa era la más cara y la más descarada, porque Tetzel y otros vendedores de indulgencia vendían indulgencias plenarias, es decir, que cualquier persona estuviera arrepentido o no, o fuera el peor criminal, abusador, violador, ladrón, que fuera y comprara una indulgencia plenaria, entonces tenía perdón pleno por el resto de sus pecados, por el resto de sus vidas, y no le importaba qué. Y esto era un grave problema para Lutero, porque la gente dejaba de venir a misa, a su iglesia, ya no venía a confesarse, y él los veía que andaban haciendo fechorías ahora, sin prestarle atención a la gracia de Dios. Bueno, aquí está el 43. Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si da el diezmo. No, ahí dice comprarse indulgencias. Pero es que Elena de White prohíbe usar el diezmo para ayudar al pobre, al indigente, cuando precisamente Deuteronomio 14 dice que el diezmo se debe usar no solo para el levita, sino para el extranjero, el huérfano, la viuda, la madre soltera, los enfermos de cáncer o de cualquier otra cosa, los paralizados. ¿Quién necesita ayuda ahora a tu tiempo, a tu lado, que están allí?
Pero no, tú estás entregando todo el dinero, según te lo piden las amenazas y los amenazantes predicadores de los diezmos en la iglesia adventista, en los testigos de Jehová y en otras sectas, en vez de ayudar a tu prójimo. Bien, 43, 45 debe enseñarse a los cristianos que el que ve a un indigente y sin prestarle atención da su dinero para comprar indulgencias, lo que obtiene en verdad no son las indulgencias papales, sino la indignación de Dios. Así que Dios no se indigna cuando tú no usas el diezmo para ayudar al pobre. Lutero le da la vuelta y le dice, Dios se indigna cuando tú ves al pobre, al necesitado, y en vez de usar ese diezmo, esa décima parte, la entregas sin saber a dónde va a parar, sabiendo nada del destino, y te dicen a ti, hermanos, aquí no importa cómo usa la iglesia el dinero, lo que importa es ser fiel. Y ahí va, traga usted la pastillita y ahí van los pesitos. Y esos pesitos, esas moneditas que caen, van a llegar a los cofres de la Asociación General para comprar valores en Boeing y en otras compañías grandísimas que se usan para hacer armas y municiones y cualquier otra cosa. Esa es la realidad. Yo lo vi como administrador, he visto los informes. Yo estoy comiendo cuento. Sorry que lo digo así tan abiertamente, ¿no? Debe enseñarse a los cristianos que la compra de indulgencias queda librada a la propia voluntad y no constituye obligación. En otras palabras, no se dejen cuentear ni intimidar. Si ustedes quieren dar, pues den. Pero no por intimidación. Y Dios sabe que hay muchos pastores con sus familias que viven del diezmo. Y ellos necesitan, entonces, délo como una ofrenda. Si es que le predican el evangelio, si es que le predican de la gracia de Dios, si solo predican la ley y amenazas e intimidaciones, no tienen nada que ver en el pastorado. Mejor que se pongan a hacer otras cosas. Se debe enseñar a los cristianos que al otorgar indulgencias el Papa tanto más necesita cuanto desea una oración ferviente por su persona, antes que dinero en efectivo. Ajá, el predicador hace una tremenda predicación pidiendo tu fidelidad en el pacto, en los diezmos. Ora por él. No le des nada, ora por él. Que la institución lo mantenga con tanta millonada de plata que tiene en sus reservas. La iglesia adventista tiene millones de dólares en reservas. Ya se me olvidó, yo sabía esos datos, ¿no? Pero ya se me olvidó cuántos años o cuántos meses tienen de reservas para pagar a todos sus pastores, maestros, instituciones. Es decir, si algo pasa y se quiebra la economía del mundo, ellos tienen reservas en millones para sufragar sus gastos. Yo digo, ¿por qué le pagan tan poquito a esos pastores que trabajan tan duro allá en el campo? Cuando tienen tanta plata.
Para esos mismos pastores que son pobres y trabajadores, y aunque estén enseñando la ley, eso es todo lo que supieron hacer. Así que es dura la situación, yo me compadezco de ellos, al mismo tiempo que le digo a la institución: ustedes son los responsables, esos líderes, esos que están allá en el Instituto Bíblico, que avalan con sus falsos y torcidos estudios estas doctrinas del diezmo. Prediquen a Cristo y Cristo crucificado, y entonces cada centavo que les venga se multiplicará por la verdadera bendición de Dios. 50. Debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones de los predicadores de indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. Hay muchos edificios y muchas instituciones en la Iglesia Adventista que se construyen con la piel, la carne y los huesos de las ovejitas más pobres. Debe enseñarse a los cristianos que el Papa estaría dispuesto, como es su deber, a dar de su peculio, de su dinero, a muchísimos de aquellos a los cuales los pregoneros de indulgencia sacaron el dinero, aun cuando para ello tuviera que vender la Basílica de San Pedro si fuera menester. Qué tremendo, ¿no? Es decir, el Papa tiene con qué reembolsar a los que compraron indulgencias y que lo hagan, aunque tuviera que vender la Basílica de San Pedro, pero esa basílica está allí. Es cuando usted mira las fotos del Vaticano, usted ve ese edificio allí al fondo con una cúpula. Eso se construyó con el dinero de estas indulgencias contra las cuales protestó Lutero. En un segundo, usted se transporta a esa realidad del año 1517 al 2024, 543 años. Allí se ve el resultado. Y todavía, pues, la Iglesia romana tiene más reservas que la Iglesia Adventista. Ellos tienen su propio banco. Y de cuando en cuando sale a la luz los despilfarros y las cosas que están haciendo, las fechorías que alguien quiere hacer con esa plata. Bueno, seguimos adelante. A ver, aquí con la 52. Vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencia, aunque el comisario y hasta el mismo Papa pusieran su misma alma como prenda. Es vanidad. Es vanidad. Este 54 es increíble porque nos trae al 2024. También dice: oféndese a la palabra de Dios cuando en un mismo sermón se dedica tanto o más tiempo a las indulgencias que a ella. Cuando en un mismo sermón se dedica tanto o más tiempo a la predicación del diezmo en vez de predicar el Evangelio de Dios. Y yo puedo escuchar aquí algunos diciendo amén, así es. En la iglesia predican mucho más del diezmo que predican de la gracia y la misericordia de Dios, que casi nunca predican. Les da miedo. Esta no es la doctrina principal. En una doctrina de valores de la Iglesia Adventista, si se pone en una balanza lo que se predica con respecto al diezmo y lo que se predica con respecto a la gracia de Dios, el diezmo se va para abajo, es decir, mucho más pesado. Acá arriba casi no hay nada. Ya me recordé de la historia que les quería contar, ¿no? Que la metáfora esa, ¿no? Si llegan ustedes al cielo, allí a ver a San Pedro, y San Pedro les pregunta: ¿y por qué les debo permitir la entrada? Yo creo que San Pedro era así medio costeño,
en Colombia, ¿no? Porque allá usan el ajá y... Pero usted viene preparado y ahí en su maletín. Y abre el maletín y vuelan centenares de recibitos de diezmos que usted pagó durante toda su vida. Y le dice San Pedro, ¿y usted cree que eso va a impresionar a Dios? Si usted fue un egoísta con el pobre, con el necesitado, con la viuda, con el huérfano, con el extranjero, usted por debajeaba a la gente que usted pensaba era menor que usted, y usted viene aquí a querer entrar con el diezmo, con los recibos del diezmo. Y llega otra persona y dice, aquí no tengo nada más sino la justicia de mi Cristo. Su vida perfecta que Él vivió, esto es lo que yo traigo. Dice San Pedro, entre al reino del Señor. Es una metáfora, es una parábola. Bueno, ¿por dónde vamos acá? 62 y 63. El verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Ese es el verdadero tesoro. No es esta presunta, este presunto tesoro de misericordia y gracia que se puede vender. Si se puede vender, no es tesoro de gracia. Si se regala, es por gracia. Empero este tesoro es con razón muy odiado, puesto que hace que los primeros sean postreros. Eso sí. El que llega al cielo con su maletín lleno de recibos de diezmos, el Señor lo manda allá a la cola. San Pedro, dile que se vaya allá a la cola, que después quiera hablar con él. Interesante, ¿no? 75. Es un disparate pensar que las indulgencias del Papa sean tan eficaces como para que puedan absolver para hablar de algo imposible a un hombre que haya violado a la Madre de Dios, a Tetzel. Tetzel predicaba en la venta de sus indulgencias que esta indulgencia era tan poderosa para perdonar el pecado que aun si un hombre hubiera violado a la misma Madre de Dios se le perdonaría y se le daría plena entrada al cielo. Y entonces allí estaban los violadores y decían, véndame 2. Ya ven cómo esto funcionaba, ¿no? Esto es un problema que cuando uno piensa que puede ganarse la salvación mediante las obras, mediante el uso del dinero, entonces el pecado que hay dentro de la persona le dice, mira, ya tú estás al día con eso, date un cabellito al aire. Esos son los que verdaderamente dicen que sí puedo robar y matar, adulterar, fornicar, de lo que nos acusan a nosotros. Porque cuando uno piensa que se puede comprar la salvación, pues la próxima vez usted da un poquito más. No, y aquí un hermano me dice algo muy interesante. Fíjense ustedes aquí un comentario que me escribe un hermano Franklin Bermeo. Apenas hace 8 horas. Dice, y también se realzaba la promoción por décadas a dar no solo el 10%, sino aún el 20%, con departamentales de campo prometiendo mayores bendiciones del cielo, en comparación si daban solo 10% como mínimo. 10% de diezmo como mínimo. Entonces,
El hermano Franklin Bermeo acá nos pone al día en el 2024-23, quién sabe a dónde se refiere él, a qué fecha exacta, pero es mucho más moderno, es hace poco, en que los nuevos vendedores de indulgencias negociantes de la gracia, los Tetzels modernos, con el 20% Dios va a bendecirlos, y eso va a querer decir, si usted recibe la bendición de Dios por dar el 20% del diezmo, usted está agradando a Dios y recibe su bendición, y en el día final Dios le dirá: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Verdad que yo me recuerdo de mis días de predicador adventista? No crean. Hay muchos predicadores adventistas que toman el púlpito y se les debería de dar un premio. ¿Cómo se llaman esos premios que dan por los... un Oscar. Un Oscar. Porque saben repetir lo que se les pide que repitan. Aprendieron el libreto, y cuando están allá arriba, predican lo que predican, y lo predican porque usted les va a pagar el diezmo, no porque ellos lo creen. Y también porque se ven obligados. Es que los administradores de campo, cuando se reúnen a evaluar el rendimiento de los pastores, dicen: bueno, aquí está Camacho. ¿Cómo está la iglesia de Camacho en sus diezmos? Mira, déjeme ver acá. Uy, no, la iglesia de Camacho está muy baja en diezmos. Y el otro dice: y también está baja en bautismos. Bueno, por eso mismo. Camacho no es misionero. Por no bautizar almas no hay aumento en sus diezmos. Las cosas siguen igual. La raya, el renglón final con el rendimiento del pastor es económico. Si está pagando en diezmo lo suficiente como para pagar lo que la organización le paga él en diezmo. Si de su iglesia las entradas del diezmo equivalen a lo que la asociación le paga a ese pastor en su salario, y siempre es como tiene que ser, como el 150 más. Yo me olvidé la fecha, el número exacto, la cifra exacta, pero el rendimiento del diezmo de la iglesia, de ese pastor, tiene que superar a lo que la asociación le paga a él, para que se considere que ese pastor está teniendo buen rendimiento. De otro modo, es una carga para la iglesia. Y busquen la manera de enviarlo a los lugares más lejos. El problema es que ese pastor tiene 5 hijos, 4 hijos en las escuelas adventistas, y entonces ahí se toma en cuenta que la organización le está pagando a ese pastor un 33%, no recuerdo cuánto es, para que los niños del pastor puedan ir a la escuelita de la iglesia o a la universidad o a donde sea. Entonces todo eso se suma a lo que el pastor debe de estar, la iglesia del pastor debe de estar enviando en diezmos a la asociación, a la unión. Y es por eso, mis queridos hermanos, que ustedes escuchan tanto diezmoseo de parte de los pastores, porque ellos están tratando de cubrir su cuota. Por favor. Se me hace un nudo aquí en la garganta.
pensar en estas cosas. Pero yo he escuchado este tipo de evaluación, de asesoramiento de pastores, tanto en Latinoamérica cuando trabajaba en el Perú como en los Estados Unidos. La cifra tiene que ver con si este pastor está haciendo que su iglesia quede en rojo o si está en negro. De tal modo que el resultado final, al sumar los ingresos de la iglesia con lo que se le paga al pastor, los ingresos de la iglesia deben superar a lo que se le paga al pastor, porque la conferencia, la asociación toma en cuenta que para mantener a ese pastor allí tiene que haber diezmo para pagar la oficina de la misión o de la asociación, las secretarias, el barrendero, la gente que hace el aseo, lo que se paga por el edificio. Es decir, tiene que superar para que ese pastor valga la pena. Y yo estoy seguro que hay pastores que están escuchando esto por primera vez y yo les digo, mijitos, esa es la realidad de su situación. Y si usted se preguntaba por qué esto y por aquello y por qué lo mandaron aquí, por qué lo mandaron allá y lo sacaron de aquí y lo llevaron allá, este colirio para los ojos arde. Sorry, qué pena, pero esa es la realidad de su situación. Usted está allí para recaudar fondos para la iglesia. En segundo lugar, para predicar las otras doctrinas y las otras cosas que predican los dirigentes con tantas ansias. Yo recuerdo que cuando todavía era pastor, administrador de campo allí en la iglesia adventista, venían estos dirigentes de la división, de la unión, y qué títulos que se mandan. Les gusta escuchar sus introducciones, sus presentaciones. Y comenzaban a predicar por ir a rescatar las ovejas perdidas, las ovejas descarriadas. Aquellos que salieron de nuestras filas, hay que ir a orar con ellos, a visitarlos. Cuando a mí me torcieron la muñeca para que yo renunciara, eso fue, ya se me olvidó. Eso fue por allá en el año que 2010 tal vez más, no recuerdo. Años. Hasta el día de hoy estoy esperando la primera llamada de un administrador adventista para preguntarme si mi familia tiene comida con qué comer. Jamás ni una sola llamada, ni un solo toque a la puerta. Y a mí me llaman resentido. Ellos son hipócritas, hermanos. Son hipócritas. Yo le doy gracias a Dios por esa torcedura de muñeca que me hizo salir. Porque si me hubieran ofrecido el paracaídas de oro, no hubiera conocido el Evangelio. Ustedes saben que algunos pastores adventistas que caen en problemas de faldas o en problemas de dinero o tuvo un pleito con algún hermano de la iglesia, en vez de votarlo del ministerio, en vez de sacarlo del ministerio, le dan lo que se llama un paracaídas de oro.
Ese sí lo ponen de capellán de un hospital o lo ponen a enseñar en una escuela elemental por allá lejitos. Pero sigue recibiendo su sueldo, sigue recibiendo su salario. A eso se le llama un paracaídas de oro. Algunos nos sueltan del avión sin paracaídas, pero ahí están los hermosos brazos del Señor, que antes de estrellarnos, ahí están, eso me pasó a mí, están las hermosas manos del Señor Jesús, que no permitió que yo estrellara y aún así hasta el día de hoy me mantiene. Bueno, ¿por qué me puse yo a hablar de todas estas cosas, no? Estamos acá, decimos, por el contrario, que las indulgencias papales no pueden borrar el más leve de los pecados veniales en concierne a la culpa. Son totalmente inútiles. Ni un solo centavo de todos los diezmos que tú hayas pagado en toda tu vida puede comprar una gota de la sangre de Cristo para el perdón de tus pecados. Lo voy a repetir otra vez. Ni un solo centavo de todos los diezmos que tú hayas pagado en toda tu vida de adventista del séptimo día puede comprar ni una sola sangre de Cristo para el perdón de tus pecados. Esa sería una tesis de Lutero contra la iglesia adventista hoy. 79. Es blasfemia aseverar que la cruz con las armas papales llamativamente erecta equivale a la cruz de Cristo. Pues sí, Tetzel y los otros vendedores llevaban un desfile, una procesión, al frente iba una cruz, un joven fornido con una cruz, con las armas papales, y Tetzel decía: arrodíllense porque esta cruz es como si ustedes estuvieran arrodillándose ante la pie de Cristo, ante la cruz de Cristo. 82. Por ejemplo, ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la santísima caridad y la muy apremiante necesidad de las almas, lo cual sería la más justa de todas las razones si él redime un número infinito de almas a causa del muy miserable dinero para la construcción de la basílica, lo cual es un motivo completamente insignificante? Ay, Lutero, tú sí que tenías gallas, caramba. Eso era una bofetada al papado, negarle al papa la construcción de la basílica, por la cual el papa se desvelaba, porque esa basílica iba a ser un monumento a su existencia. Y Lutero dice: eso es insignificante. Del mismo modo que es esta nueva piedad de Dios y del Papa, según la cual conceden al impío y enemigo de Dios por medio del dinero redimir un alma pía y amiga de Dios. ¿Y por qué no la redimen más bien a causa de la necesidad, por gratuita caridad hacia esa misma alma pía y amada? Bueno, lo que a mi parecer está hablando, ¿no?, es que por medio del dinero ellos dicen que al comprar esta indulgencia, esa persona ya es, esa persona criminal, matón, violador, ahora por medio del dinero es un alma pía y amiga de Dios. Y entonces, ¿por qué no le dicen a una persona que realmente reconoce sus pecados y necesita escuchar que ha sido perdonado, que la sangre de Cristo es eficaz? ¿Por qué no más bien le dicen a estos creyentes: tus pecados te son perdonados? La redimen. Bueno, seguimos acá, 84, 86. ¿Por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? Y así, una por una,
termina Lutero diciendo: por amor a la verdad y en el afán de sacarla a la luz, se discutirán en Wittenberg bajo la presidencia de R.P. Martín Lutero, maestro en artes y en sagrada escritura y profesor ordinario de esta última disciplina en esa localidad. Por tal razón ruega que los que no pueden estar presentes y debatir oralmente con nosotros lo hagan, aunque ausentes, por escrito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Wittenberg, 31 de octubre de 1517. Y ahí se puede ver la firma de Martinius Luther y su sello. De tal modo que hemos hecho esta larga exposición. Por amor a las almas, que si usted va a usar de su dinero tan trabajado para darle el apoyo a algún pastor, alguna iglesia, algún ministerio, que sea un ministerio del Evangelio, sea un ministerio que le dé a usted la confianza que por medio de la sangre de Cristo, todos, sin falta alguna, de sus pecados pasados, presentes y futuros, por la sangre de Cristo derramada en la cruz, tus pecados han sido perdonados. ¿Lo crees? Di amén. Lo creo. Así es, Señor Jesús. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Bendiciones a usted y a los suyos. Y si quiere, escríbame un comentario en este video. Ha sido un gusto.